Como primero, saludarlos a todos. Este es el tercer módulo del curso universitario de actualización en anestesiología y medicina perioperatoria. Así que bueno, bienvenidos a esta charla que bueno, hoy nos van a brindar Luisina Cingolani y Juan Ignacio Capaldo. Ellos son anestesiólogos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Bueno, y el tema que van a desarrollar es un tema, yo creo que súper importante, y por ahí es un tema al cual no sé, lamentablemente podría decir, no se le presta mucha atención a la hidratación perioperatoria y intraoperatoria en los pacientes pediátricos, ¿no? Que es un tema bastante crucial en estos pacientes. Así que, bueno, ellos nos van a dar una clase de conceptos prácticos sobre la hidratación de los pacientes. Y bueno, adelante Luisina y Juani, los escuchamos. Muchas gracias por preparar la charla y gracias al hospital por hacerlos participar, ¿sí? Así que bueno, adelante chicos. Bueno, muchas gracias Federico. Gracias, Fede. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Y ahí está. Por aquí Bueno. vamos a compartir pantalla. Está. Ahí está. Y vamos a ampliarlo. Ahí está. Ahí. Ahí. Perfecto. Bueno, como recién mencionaba Federico, la idea de esta charla es hablar de los conceptos prácticos de hidratación intraoperatoria en el paciente pediátrico. Principalmente la idea es justamente, digamos, hacer lo más práctico posible la charla, y por otro lado, el manejo de la hidratación en los pacientes en general. El 90% de los casos que nos van a tocar, que son pacientes que realmente no tienen grandes patologías y que ingresan a quirófano para las patologías quirúrgicas habituales. Y una segunda parte que consiste en hacer una, digamos, también de forma práctica y un pantallazo, nociones básicas de monitoreo hemodinámico en general, y puntualizando en predictores que sean prácticos y útiles para la respuesta a estos conceptos de hidratación que solemos manejar. Que es lo que buscamos, ¿no? Cuando hacemos hidratación más allá de un mantenimiento, en ciertos contextos necesitamos hacer una reanimación con fluidos, bueno, ver algo con respecto a eso. Bien, para iniciar la charla lo que les proponemos es un caso clínico que nos ha pasado, si bien lo hemos modificado un poco, y vamos a hacer algunas preguntas disparadoras para saber, digamos, el punto de partida en general de todos nosotros. Las respuestas son totalmente anónimas, así que bueno, la idea es que podamos participar para que sea también más fluida la charla. El paciente era una paciente de sexo femenino de 4 años, que pesa 15 kilogramos, presentaba un ayuno normal según las guías, sin antecedentes previos de jerarquía, se había programado para una cirugía, para una biopsia de una masa en abdomen inferior, por la parotomía mínima, donde sospechaban desde el prequirúrgico una lesión tumoral maligna. El laboratorio reciente presentaba un hematocrito de 29, una hemoglobina de 9,3, y el resto no presentaba particularidades. Se hace el cálculo de la volemia de esta paciente, donde nos da de 1050 mililitros, se le realiza una anestesia general utilizando, a ver si podemos achicar esto, utilizando una solución de mantenimiento, una solución fisiológica, una tasa de 50 mililitros hora. A los 15 minutos el servicio de cirugía nos informa que la lesión tumoral está sangrando de forma incontrolable, que no lo pueden cohibir la hemorragia. En el canister se cuantifica 300 mililitros de sangre roja rutilante. Los signos vitales, desde el inicio de la cirugía, tanto la presión arterial sistólica era de 100 milímetros de mercurio, la diastólica de 50, la frecuencia cardíaca de 80, y el ETCO2 de 32. A los 15 minutos podemos ver cómo este paciente se nos inestabiliza hemodinámicamente. Se realiza proceder de forma simultánea con la ayuda de otro anestesiólogo, colocar otro acceso venoso, una boca 18, expandir con solución fisiológica 5 mililitros kilo en 5 minutos, y se repite en 2 oportunidades. Al no responder, se infunde 10 mililitros kilo de gelatina. Se comienza con infusión con noradrenalina al mismo tiempo, se saca un laboratorio, se solicita hemoderivados y se deja una presión arterial invasiva. Se mantiene la temperatura con manta térmica. Las preguntas que vamos a realizar, vamos a ir de a una. La primera fue si les parece que fue adecuada
la solución de mantenimiento en cuanto al tipo de solución utilizada y la tasa de infusión. Las dos opciones son A, sí están de acuerdo, y la opción B es que no están de acuerdo. Le damos 2 minutitos para responder, así las vamos a ir compartiendo de a una, y acuérdense que es anónima, así que les pedimos si pueden dar una respuesta. ¿Me los pueden mandar? No. Nosotros nos vemos. ¿Te parece, Johnny? Perdón, a mí no me salió para No, poder ahí- contestar. Ahí está viendo, ahí las está enviando. Ah, La ahí pregunta sí. número 1, la vuelvo a repetir, si fue adecuada la solución de mantenimiento en cuanto al tipo de solución utilizada y la tasa de infusión. ¿Sí o no? 5 minutos. Mantenimiento. Sí, sí, sí. ¿Ya querés mandarla? Sí, la respuesta. Te la mando. ¿Ya la mandaste? Bueno, a ver. Ah, bien. Ahora ya mandamos la respuesta para que podamos ir viéndola y después al final podemos hacer una correlación con toda la actualización que les vamos a mostrar. ¿Todo bien? Bueno, cortalo igual yo le voy a mostrar. Bueno, como pueden observar, el 60% votó porque era adecuado y el 40% porque no era adecuado. La segunda pregunta es si, con respecto a este caso clínico, el manejo inicial con bolos de solución fisiológica fue adecuado. La opción 1 es sí, la opción 2 es no. Ahí le van a enviar nuevamente la pregunta, traten de responder lo más rápido posible. Sí. Sí. ¿Ya está? ¿Cortamos? Bueno, vamos a ver la respuesta de la segunda pregunta, sobre si el manejo inicial con bolos de solución fisiológica fue adecuado. Y podemos observar que prácticamente la mitad votó que sí y la otra mitad que no. La tercera pregunta es si está contraindicado el uso de soluciones coloidales en pediatría. La respuesta es sí, la respuesta es no. En este caso que presentamos se usó expansión con 10 mililitros kilos, es lo que decía, llegando a la última parte de la ordenación. Adelante. Bueno, como vemos el resultado de la votación, si está contraindicado el uso de soluciones coloidales en pediatría, el 83% votó que no. Y la última pregunta es, ¿cómo guiarán el tratamiento inicial de resucitación con fluidos? La opción A es con parámetros hemodinámicos de presión arterial, frecuencia cardíaca, IVP y el índice de perfusión, o la opción B es parámetros analíticos, lactato, exceso de base, saturación venosa central de oxígeno, hematocrito y hemoglobina. Recuerden que es tratamiento inicial. Iniciales. ¿Ya estamos bien? Dale.
Y bueno, como pueden observar, la respuesta de cómo llegar al tratamiento inicial de la resucitación con fluido es la opción A con parámetros hemodinámicos. El 88% votó eso. Bueno, vamos a proseguir con la charla y vamos a mostrarles un poco todo lo que nosotros pudimos revisar sobre la actualización de la fluidoterapia intraoperatoria en el paciente pediátrico. La organización, perdón. Y en función de eso valorarán las respuestas que cada uno dio, a ver qué fue lo que contestó. Exactamente. La organización de la charla, por un lado vamos a hablar de la importancia de la fluidoterapia y de los objetivos que uno busca con este tratamiento médico. Por otro lado vamos a ver las diferencias fisiológicas más importantes que existen entre los adultos y los pacientes pediátricos. En tercer paso, el rol del ayuno, que últimamente se han actualizado las guías del ayuno preoperatorio en pacientes pediátricos y en adultos en general. Las soluciones de mantenimiento a utilizar, el manejo ante una instabilidad hemodinámica, la monitorización de la terapia en fluido para poder evaluar cuál paciente es respondedor a fluido y cuál no, hacer una breve mención sobre la población especial de los neonatos, qué consideraciones tenemos que tener con ellos, y por finalizar el resumen de todo esto. Con respecto a la importancia, de por qué es importante cómo manejar los fluidos en los pacientes, este es un estudio que se realizó, que se publicó hace unos años ya, pero es el más importante en cuanto a número, que se evaluó las causas de los paros cardíacos en los pacientes pediátricos relacionados a la anestesia, o sea, en el intraoperatorio, que fue del año 1998 al 2004, y donde hubo 400 paros aproximadamente. Y lo que se pudo evaluar, que el 49% de estos paros estaban relacionados propiamente a la anestesia, y que la mitad de ellos eran de causas cardiovasculares. Y dentro de las causas cardiovasculares, primero tenía que ver con una hipovolemia, por una pérdida sanguínea, por un mal manejo entonces ante un sangrado, y por otro lado por una hiperpotasemia, también por un mal manejo ante transfusiones múltiples que tuvieron que pasarle a estos pacientes. Anteriormente las causas más importantes eran las relacionadas a las drogas, al alotano principalmente. Ahora, como se ha dejado en desuso, está disminuido del 39 al 17% y han aumentado estas causas. Por lo tanto, los objetivos de la fluidoterapia en primer lugar, es mantener la euvolemia del paciente para asegurar una adecuada perfusión periférica, y por lo tanto, mantener la función metabólica dentro de los parámetros adecuados, y también en el laboratorio, al medio interno, presentar un ácido base y los electrolitos también dentro del rango normal del paciente. Con respecto a las grandes diferencias que existen entre los pacientes adultos y los pacientes pediátricos, de por qué es importante y hacer un apartado en el manejo de los fluidos, y como podemos observar en la primera figura que se encuentra arriba a la derecha, es la cantidad de agua corporal total que presentan los pacientes. Cuanto más prematuro o a nivel intrauterino, representan el 90% del peso. Cuando es un recién nacido representa el 80%, y a medida que va creciendo, aproximadamente en un niño de 2 años el 70%, de 3 años el 60%, y como vamos a ir viendo que a medida que va aumentando la edad, va a ir disminuyendo la proporción del peso. Por lo tanto, perdón, se me pasó. Es un dato importante en la diferencia fisiológica, y como podemos observar en la figura número 2, el agua corporal total va a ir disminuyendo a medida que va bajando la edad, desde un prematuro hasta un chico de 3 años, pero principalmente lo hace a costa del líquido que se encuentra a nivel extracelular, y por lo tanto es el líquido que se encuentra, digamos, el que se puede movilizar ante un sangrado. Otros datos a tener en cuenta que lo hacen diferente es que la tasa metabólica de estos chicos es más alta, que presentan una relación de área de superficie a peso más grande, y que tienen una respiración más rápida. Cuanto más pequeños son, lo que resulta en grandes cantidades de pérdida de líquido, y por lo tanto una mayor cantidad hídrica. Por otro lado, tener en cuenta la inmadurez que presentan a nivel del sistema renal. Obviamente que cuanto más pequeños son, también hay que tener en cuenta otra inmadurez, por ejemplo en un neonato, en los primeros días de vida, la inmadurez a nivel cardiorrespiratoria. Pero esto estamos hablando de los chicos menores de 2 años, donde tenemos que tener en cuenta que si bien la nefrogénesis ya se ha completado, la tasa de filtración glomerular y la capacidad de excreción, o sea, de concentración y de excreción de sodio es diferente a la de un adulto. Por lo tanto, cuando nosotros le pasamos solución fisiológica, por ejemplo, de más o de menos, los pacientes no lo pueden manejar de forma adecuada aproximadamente hasta los 2 años de edad.
Con respecto al rol del ayuno, recordemos que hace poco, la Federación Argentina de Anestesia hizo una nueva revisión sobre las guías del ayuno, donde podemos observar las recomendaciones para pacientes pediátricos, que hubo una gran diferencia a las guías anteriores, o guías que hay en otros lugares del mundo. Los líquidos claros, en muchos lugares se ha cortado hasta 1 hora antes del procedimiento, y con respecto a la leche materna, hasta 3 horas previas. Algunas guías dicen que si el paciente tiene menos de 6 meses, 3 horas, más de 6 meses, 4 horas la leche materna, pero bueno, acá sugieren 3 horas, y las leches de fórmula de vaca, 4 horas. Recordemos que anteriormente eran 6 horas. Los elementos sólidos, cuando son comidas livianas, que generalmente son galletitas de agua o tostadas, se sugiere 6 horas, y cuando son contenido sólido, más que todo que tengan mucho contenido graso, es de 8 horas. Esas son las nuevas guías. Porque es importante que el paciente se trate de acortar el periodo de ayuno, que muchas veces se sigue viendo en otros lugares donde el paciente puede venir con 12 horas o más de ayuno. Porque al respetar estas guías, está demostrado que es seguro, que mejora el bienestar y los pacientes son más cooperativos, que reducen las náuseas y vómitos en el postoperatorio, reduce el riesgo de hipoglicemia, y también reduce el riesgo de hipovolemia, y por lo tanto mejora las condiciones hemodinámicas y la inducción anestésica. El otro ítem que dijimos que íbamos a tratar era qué solución de mantenimiento intraoperatorio utilizar en cuanto a la calidad o el tipo de infusión, y en cuanto a la cantidad o la tasa de infusión. Con respecto a la calidad o a cuál solución utilizar, no hay duda en la mayoría de las guías de que si están de acuerdo en cuál no se tiene que utilizar más son las soluciones hipotónicas. Entre ellas sería la dextrosa al 5%. Y eso tiene que ver porque tiene el riesgo de provocar hiponatremia, hiperglicemia, y por lo tanto edema cerebral con encefalopatía, y también edema pulmonar con insuficiencia respiratoria. Entonces estas soluciones desde el mantenimiento hay que suspenderlas. Los que sí todos están de acuerdo es utilizar las soluciones isotónicas, que a la vez se las clasifica en aquellas que son equilibradas o balanceadas. El ejemplo sería el Plasma Light, que acá nosotros no lo tenemos, hay en lugares de Europa, que lo que vamos a ver posteriormente, que el beneficio que tiene es que tiene acetato, que es un precursor del bicarbonato, y que tiene, diferencias con el Ringer lactato, que también tiene, que tiene lactato. Los dos son precursores de bicarbonato, pero la diferencia con el Plasma Light, o sea, con el acetato, es que la metabolización es independiente de la función hepática, que tiene menos consumo de oxígeno, y que cuando uno quiere hacer el dosaje de lactato, no lo modificaría en sangre. Estas soluciones equilibradas o balanceadas, como dije antes, están en Europa y están sin glucosa o con glucosa agregada, y la glucosa agregada es al 1 o al 2,5%. La segunda opción es las no balanceadas, que sería la solución fisiológica, el cloruro de sodio que conocemos, que es la que más tenemos en disponibilidad, y las casi isotónicas, el Ringer lactato, que como dije antes, el Ringer lactato tiene lactato, que es un precursor de bicarbonato, y son casi isotónicas porque podemos ver que son más con tendencia a hipotónicas, pero bueno, las considera dentro de este grupo. Como podemos observar, la mayoría de las que tenemos que utilizar son las que más se asemejan al plasma. Este sería el Plasma Light sin asociar glucosa, y las que tenemos nosotros en disponibilidad, y por lo tanto somos las que vamos a utilizar, es la del Ringer lactato y la solución fisiológica. Otro ítem a discutir por varios autores es el aporte de glucosa, si hay que aportarle a los pacientes o no glucosa. Y lo que sugieren es tener en cuenta, por un lado, el periodo del ayuno del paciente, si es un ayuno establecido por las guías o es un ayuno muy patológico, la edad del paciente, obviamente no es lo mismo que sea un neonato, que sea un paciente de 3 años, las comorbilidades del paciente, no es lo mismo que sea un paciente que es de bajo peso, o que viene con un retardo de crecimiento, o que es un diabético, o es el hijo de madre diabética, o que esté en tratamiento con propranolol, o que tenga alguna endocrinopatía, donde tenemos que hacer consideraciones diferenciales, y dependiendo también de la cirugía. Si es una cirugía corta, donde hay poca movilización sanguínea, hay menos riesgo que de hipoglicemia principalmente, que si es una cirugía larga, donde se estima que haya también mayor pérdida de sangre, donde hay más riesgo de trastornos de la glicemia. Y siempre ten en cuenta que aquel paciente que viene desde el preoperatorio con nutrición parenteral total o solución glucosada, hay que seguir manteniéndolo en el trasoperatorio. Las guías españolas, que después les vamos a pasar toda la bibliografía de esta actualización que hicimos, lo que sugiere es que si el paciente es sano, que tiene más de un mes, por lo tanto no tiene ninguno de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, y que la cirugía es corta y no se estima grandes pérdidas de sangre, si se dan estas condiciones, utilizar solamente solución isotónica sin aporte de glucosa.
Si no se dan estas condiciones, aportar glucosa o monitorizarla. ¿Y cuánto habría que aportarle? Y el ritmo va a depender si el paciente tiene menos de un mes, de donde los requerimientos son mayores, o mayor de un mes. Con respecto a qué tasa de infusión utilizar, lo que tenemos que tener en cuenta es que las guías de Gran Bretaña, de Irlanda, de españolas, siguen utilizando la tabla de Holiday y Segar, donde, dependiendo del peso, los primeros 10 kilogramos hay que aportar 4 mililitros kilogramo. Los segundos 10 kilogramos, 2 mililitros kilogramo. Y por cada kilogramo siguiente hay que aportar 1 mililitro kilogramo. Esta es la tabla donde algunas guías lo siguen sugiriendo, más algunas hasta tienden más a reducirlo, dicen que hay que aportar el 50% de esto, pero bueno, la mayoría siguen utilizando esta tabla. Y la otra opción son las guías alemanas que fueron publicadas hace poco, donde ellos establecen, para que sea de una forma más práctica, la regla de los 10, donde la infusión de mantenimiento es 10 mililitros kilogramo, pero ellos sugieren utilizar, como dijimos antes, las soluciones balanceadas con el aporte de glucosa del 1 al 2,5%. Lo que tiene de práctico, digamos, esta tabla es que también te habla o te resume de la terapia de fluido, la terapia de volumen, principalmente que sería con coloides, y las transfusiones, que todas en promedio sería 10 mililitros kilo. Eso sería la forma práctica para no olvidarse, digamos, qué tasa de infusión utilizar. O sea que estas son las dos tendencias de qué tasa de infusión utilizar. Con respecto a qué solución utilizar ante una pérdida intraoperatoria con inestabilidad hemodinámica, ten en cuenta varios aspectos. Primero, un paciente que a lo mejor se nos tiende a una inestabilidad, o sea, está hipotenso, y no sabemos la causa, siempre tenemos que tener en cuenta que no siempre porque está hipotenso es porque le pasa falta líquido, a veces hay otras causas. Estamos hablando como el caso que mostramos al principio, donde una paciente que se nos inestabilizó y teníamos una causa clara de que era porque estaba perdiendo sangre. Y el otro tema a tener en cuenta también es el del tercer espacio. El tercer espacio era algo que anteriormente era muy considerado y había que hacer sí o sí las reposiciones. Actualmente las nuevas guías, inclusive las alemanas, no las tienen más en cuenta, y la NICE ya no las consideran más. Y eso tiene que ver porque son difíciles de medir, lo que sí algunos autores tratan de, digamos, de sugerir, de tener en cuenta siempre la edad del paciente, porque sabemos que los requerimientos hídricos en un paciente neonatal son mucho mayores que uno de 3 años, y el tipo de intervención. Entonces, dependiendo de eso, y dependiendo de cómo va evolucionando el paciente, con todos los parámetros hemodinámicos que puede hablar Juan, va a ir dependiendo si a este paciente hay que hacer alguna reposición o no. Pero la tendencia ahora es, digamos, a no tenerla en cuenta para sumar dentro de la tasa de infusión. Bueno, entonces, ¿qué solución hay que utilizar cuando el paciente se nos empieza a inestabilizar y es porque una pérdida sanguínea? Las dos soluciones que se pueden utilizar, que no ha evidenciado superioridad entre ellas, son las isotónicas, que es la solución fisiológica y el ringia lactato, y por otro lado el coloide. El gran problema que tiene, por el cual hay una tendencia a usar las soluciones isotónicas cristaloides, es que son más baratas y que obviamente tienen menos riesgo de efectos adversos, más allá de que no se ha evidenciado superioridad. Por lo tanto, se sigue indicando que se utilicen en primera opción. El bolo a utilizar es de 10 a 20 mililitros kilo, estamos hablando, como dijimos anteriormente, la mayoría de los pacientes que no tienen otras comorbilidades. Otra cosa es el paciente que a lo mejor es cardiópata, que está en insuficiencia cardíaca, el paciente que tiene una falla renal. Eso, los bolos deben ser menores y más lentos. Y, como dijimos anteriormente, por otro lado tenemos los coloides. Dentro de los coloides tenemos los naturales, como es la albúmina y el plasma. Siempre hay que recordar que el plasma no se va a utilizar como una solución para expandir, pero sí, si hay que pasarle plasma por una coagulopatía, tener en cuenta que funciona como una solución coloidal. Los sintéticos, los almidones y las gelatinas, las dos a utilizar son de 5 a 10 mililitros kilo, y es importante que no hay que superar los 30 a 50 mililitros kilo diarios. Y eso es porque ahí es donde se empiezan a evidenciar los diferentes efectos adversos de las soluciones coloidales. Dentro de ellos, las insuficiencias renales, principalmente con las soluciones sintéticas, la anafilaxia, las infecciones y las coagulopatías. Bueno, acá un ejemplo de cada una de estas soluciones. Dentro de las soluciones sintéticas, como dijimos anteriormente, los almidones y las gelatinas, hay dos grandes grupos. El ejemplo de la gelatina tenemos el gelafundín, que por ejemplo es el que nosotros tenemos en el Vilela, y los almidones de tercera generación, que sería el Voluen, que no está muy disponible, por lo menos no sé, el resto de los hospitales, y tiene que ver porque es mucho más costoso.
Los estudios recientes lo que sugieren es que los de tercera generación, los almidones de tercera generación, tienen un mejor perfil, incluso en los neonatos. Anteriormente en los neonatos y en los lactantes se utilizaban más que todo los naturales, o sea, la albúmina. Recientes estudios están demostrando que en ellos inclusive también son más seguros, excepto cuando el paciente tiene disfunción renal, excepto cuando está séptico o cuando tiene un gran riesgo de sangrado. Recordar que la gelatina en los adultos, supuestamente, los trabajos ven que hay más riesgo de anafilaxia que los otros soluciones coloidales sintéticas. Sin embargo, en los pediátricos hay algunos estudios donde demuestran que el riesgo es menor. Y también lo que han demostrado es que a menor dosis, o sea, respetando las dosis máximas, esto no pasarían estos efectos adversos. Con respecto a las soluciones naturales, la albúmina viene al 20%, los frascos. Los efectos adversos también son varios, y la diferencia que tiene es que transmiten agentes infecciosos, por eso también, y segundo, porque es mucho más costoso, se está tratando de dejar de utilizar, y como dijimos anteriormente, se está demostrando que los sintéticos son seguros también, los de tercera generación, almidones. Pero la gran utilidad de la albúmina es cuando el paciente tiene disfunción renal, que los otros no los podíamos utilizar. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que utilizar la albúmina como expansor, porque está hipovolémico, y porque tenemos que utilizarlo justamente para expandirlo, es al 5%. La dosis, como dijimos anteriormente, es de 5 a 10 mililitros kilo por dosis, obviamente que se puede repetir dependiendo del estado del paciente, pero hay que ir viendo cómo lo tolera hemodinámicamente. La infusión en los neonatos realmente es más lenta, pero también depende del cuadro, cómo está el paciente. Si está chocado, uno podría cortar un poco el tiempo de infusión. Perfecto. De todo esto que Luisina aportó con respecto a los diferentes tipos de volúmenes, infusiones y tasas que podemos utilizar, con respecto a evaluar la respuesta que nosotros buscamos en estos pacientes, siempre los parámetros que nosotros tenemos que evaluar son parámetros analíticos o de perfusión. En este caso, esta es la fórmula madre a la cual nosotros vamos a ir a trabajar para buscar nuestros efectos, en este caso utilizando volúmenes. Siempre podemos utilizar ese mecanismo con drogas, bueno, no es el caso. De todo esto que nosotros vemos acá, lo importante y a lo cual nosotros tenemos que siempre dar garantías en las diferentes maniobras que nosotros hagamos es en el aporte, en el DO2, que es, bueno, es típicamente aporte de oxígeno que nosotros hacemos a los diferentes tejidos. Si nosotros vamos a desglosar un poco la fórmula, que es a partir de la cual nosotros podemos hacer esas modificaciones en la tasa de aporte de oxígeno en los tejidos, verán que la dividimos en dos grandes mitades, donde el gran marcador que puede hacer grandes modificaciones en esta variable es el gasto cardíaco. Después sí, tenemos variables donde influye la saturación, la concentración de hemoglobina, y bueno, y después variables menores, que son la fijación de la capacidad de fijación de la tasa de fijación de hemoglobina, de oxígeno en la hemoglobina, y el disuelto en sangre, que bueno, ya es una cuestión mucho menor. Pero de estos podemos, digamos, desglosar tres parámetros. El primero, y el más importante de todos, es gasto cardíaco. En segundo orden, vamos a partir con la hemoglobina, y también el mismo peldaño de la saturación de oxígeno. Por lo cual, de esto surge que nosotros haciendo una reposición y una reanimación conciencia y guiándonos por los objetivos, vamos a tratar de trabajar sobre la variable más importante para poder hacer un aporte adecuado de oxígeno en los tejidos y poder mantener la perfusión de la forma adecuada. Entonces, analizando esta variable, vamos a poder nosotros garantizar que estamos haciendo las cosas correctamente, y que los volúmenes que utilizamos siempre tratemos de hacerlo de la forma más acotada posible, porque en estas situaciones, cuando uno hace una reanimación con volumen, siempre en la práctica uno tiende a sobredosificar o a sobreinfundir volúmenes. En estos casos, tratando de utilizar estos parámetros, por ahí nosotros podemos hacer una reposición un poco más consciente, o por lo menos guiada por objetivo y sabiendo qué impacto estamos teniendo, o si no lo estamos teniendo. Con respecto al gasto cardíaco, nosotros tenemos que, obviamente, analizar cada una de las variables que influyen en él, y si vamos a lo que podemos obtener como respuesta a volumen, en general, y como hablamos de volumen, hablamos de precarga. Las grandes variables que nosotros, o las grandes tecnologías que nosotros disponemos, y de las cuales yo voy a hablar, para poder analizar o tener predictores de respuesta a volumen, la mayoría actúan sobre la precarga.
Después, podemos complementar otros aspectos, ya sea, por ejemplo, la ecografía o otros tipos de tecnologías complementarias, donde podemos analizar cuestiones anexas a lo que son contractilidad y también evaluar poscarga. Pero de todo esto, la vedette de lo que es análisis de respuesta a volumen, obviamente, radica sobre la precarga. Por otra parte, no dejar de lado que también cuando nosotros empezamos a hacer una reanimación o empezamos a evaluar la hidratación que nosotros manejamos, o la reanimación con volumen que nosotros estamos haciendo, nunca dejar de lado parámetros analíticos, independientemente de que inicialmente nosotros nos guiamos por objetivos hemodinámicos, o sea, presión, frecuencia cardíaca y los demás que mencionamos. Siempre tener en cuenta lactato, exceso de base y saturación venosa como predictores, como para guiarnos al punto de también medir el impacto que estamos teniendo y poder utilizar otros agentes que nos permitan a nosotros hacer la reposición incluso más efectiva. Y como complemento también a lo anterior mencionado, vamos a hablar algo de tecnologías que se están aplicando, obviamente, mucho más en pediatría y que vienen al caso mencionarlas, que son el uso complementario de la ecografía a pie de cama y guiada por objetivos, y el uso de tecnología NIRS, que es también, digamos, el que nuclea en la mayor medida toda esta información que nosotros vamos a trabajar. Ahora bien, de todo esto que nosotros hablamos, tenemos 1000 variables que se desprenden de todo esto. La aplicación en pediatría, sobre todo lo que tiene que ver con las tecnologías de análisis de predictores de gasto cardíaco, o de precarga, poscarga y demás, ninguno de ellos es contundente en resultados como si lo es en el adulto. Eso quiero dejarlo claro. Son todos datos complementarios y que nosotros vamos a tenerlo como un dato más, pero tenemos que saber que ninguno está demostrado que tenga resultados positivos o que mejoren, sean puntos de corte fuertes para predecir respuesta a volumen en pediatría, puntualmente en pediatría. En adultos está mucho más estudiado y sí tiene mucha más correlación hemodinámica, digamos. ¿Por qué qué? Por ahí no. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque en pediatría. Bueno, sí, perdón. En pediatría esto tiene que ver obviamente con las características que tienen digamos, las diferentes edades, de las que nosotros tenemos una población mucho más heterogénea, y obviamente las condiciones de evaluación no son las mismas con respecto al adulto, y los tipos de pacientes también son diferentes, por lo cual no es correlacionable al 100% ninguna de estas tecnologías con respecto a lo que nosotros podemos obtener en el adulto, donde el grupo es más homogéneo y las variables son mucho más estandarizadas. Bueno, desglosamos la primera parte y la más importante, que es la precarga. Para analizar la precarga nosotros contamos con diferentes parámetros. Nosotros podemos clasificar en estáticos o dinámicos. Dentro de los estáticos, y por uno de los más conocidos o más tradicionales que nosotros conocemos, es la presión venosa central. Con respecto a la presión venosa central, hay mucha bibliografía y tradicionalmente nosotros la conocemos como puntos de corte en valores absolutos, es decir, tiene un valor de PVC, nosotros tenemos que reanimar o tenemos que expandir, tiene cierto valor, nosotros tenemos que suspender la reanimación con volumen porque el paciente está sobrecargado. Esto no es así, y la PVC depende de muchas otras variables, por ejemplo, sobre todo ventilatorias, que pueden modificar los valores absolutos que nosotros tengamos y hacernos a nosotros tomar decisiones en principio erróneas. Sin embargo, en estos casos lo que conviene al analizar la PVC de un paciente es siempre basarnos en tendencias y en variaciones a grandes rasgos, viendo el resto del contexto clínico. ¿Qué quiero decir? Si nosotros empezamos con un paciente que estamos en una cirugía y tiene una PVC de 12, se da la evolución de la cirugía, el paciente tiene sangrados intermitentes, o nosotros no hacemos una hidratación de mantenimiento acorde, y nosotros contamos con una PVC de 4, claramente ese es un paciente que, independientemente de la tendencia o del momento de la cirugía donde estos cambios se dieron, el paciente necesita volumen. Un cambio significativo de la PVC, lo cual ese paciente hay que reanimarlo con volumen y evaluar la respuesta que tiene. No significa que el paciente tenga que volver a tener 12 de PVC. Sí, tener como punto en consideración que tuvo un cambio significativo y que hay que resolverlo. Acercarla o no acercarla no importa, sí importa tener en cuenta que el paciente lo necesita. Después, si el valor se acerca a 12 o no se acerca a 12, eso es relativo, porque también entra de nuevo en las modificaciones que se puedan dar en el resto del devenir de la cirugía.
Con respecto a parámetros dinámicos, esto voy a hacer algo breve, porque depende de tecnologías que nosotros podemos contar o no en los diferentes servicios, pero que a modo práctico sí podemos utilizarla como para tener un parámetro más como predictor de que lo que estamos haciendo, sobre todo expandiendo un paciente, es correcto o es eficiente. Y todos estos variables que nosotros vamos a ver, dinámicas, que son, en el primer punto, la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico o el índice de variabilidad epitemográfica, son todos parámetros que, independientemente de la tecnología que utilicemos para analizarlo, se desprenden del análisis o de curvas de presión invasiva, como son los dos primeros variables, o, como ocurre en el último caso, es el índice de variabilidad epitemográfica, que es no invasivo. Con un monitor de oximetría podemos tomar este dato y, bueno, evaluarlo. En estos casos también contamos con puntos de corte, valores de puntos de corte fuertes, que nos pueden nosotros decir, bueno, tenemos que reanimar o no tenemos que reanimar. En ninguno de los casos, y sobre todo en pediatría, basarnos concretamente en esto, sí evaluar tendencias, evaluar los cambios, y si estos son significativos o no. Por otro lado, un punto importante en cada uno de estos aspectos, siempre que analicemos estas variables, cualquiera sea, tenemos que tener presente que el paciente tiene que estar en ventilación controlada y tiene que tener condiciones de ventilación aceptables y no variables. Es decir, analizarlo con parámetros de PIP similares, parámetros de mililitros kilo de ventilación o de presión inspiratoria similares y de frecuencias similares. ¿Está? Porque cualquier parámetro que nosotros modifiquemos con respecto a la ventilación nos va a modificar esto. Y si hablamos de variables no invasivas, incluso mantener la temperatura del paciente también es un parámetro influyente, obviamente, en los valores que vamos a obtener en el análisis de las curvas de oximetría. Con respecto a lo que es la poscarga, muy poco de la poscarga tomamos el índice de perfusión. El índice de perfusión, es este gráfico blanco que estamos acá abajo, es un parámetro que se obtiene del análisis de la curva de oximetría, es un parámetro que se obtiene también por el oxímetro máximo, que es el oxímetro que en general tiene módulo de análisis de onda de oximetría, y que permite obtener este tipo de variables. Es el análisis del componente pulsátil sobre el basal componente no pulsátil, que traduce el análisis de los tejidos profundos a los cuales generan la impedancia en el sensor, que son la piel, la grasa, con todos los tejidos que están hasta obtener la onda de pulso capilar, que es el componente pulsátil. La variación que tenemos de estos dos componentes, son las que determinan el valor de IP. En general es 1, 1.2 el valor de corte que se utiliza. En pediatría tengamos en cuenta que como a mayor edad, el parámetro se modifica, y entonces tenemos puntos de corte más bajos. En cambio, si nosotros analizamos, por ejemplo, en pediátrico, chicos menores a 1 año, el valor es mucho más cercano a 1, porque cambian las condiciones de análisis y las condiciones de los tejidos, entonces los puntos de corte se modifican. De todas maneras, lo mismo, al no tener una correlación específica con pediatría, siempre tener en cuenta las tendencias. Por ahí, el índice de perfusión es un parámetro que se usa mucho en neonatología, como para monitoreo no invasivo, pero también con las limitaciones que la tecnología representa. Nunca fiarse 100% de un solo valor y de una sola variable. Con respecto a, siguiendo en el análisis de lo que decíamos, las variables que intervienen en el DO2, en el aporte de oxígeno a los tejidos, un componente importante, obviamente, en lo que tiene que ver con gasto cardíaco es la contractilidad. Y para análisis de contractilidad, una herramienta que hoy en día tiene cada vez más auge es la ecografía, la ecocardiografía. En pediatría, en pediatría la ecocardiografía es una herramienta que se está utilizando cada vez más, pero también tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tiene este tipo de tecnología, sobre todo en pacientes de edad baja y de peso bajo, donde las ventanas pueden ser dificultosas y las mediciones por ahí no tienen la calidad suficiente. Sin embargo, por ejemplo, para evaluar contractilidad, una técnica muy práctica es la utilidad que brinda la fracción de acortamiento, no la conocida fracción de eyección, donde por ahí requiere de conocimiento un poco más avanzado en ecocardiografía y de práctica. La fracción de acortamiento en un paraesternal eje largo
tomando un eje transversal que tome toda digamos, el espesor del ventrículo izquierdo, en lo que sería en el borde inferior del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y en el ingreso, o sea, en una imagen bivalvular de doble tracto, ahí podemos utilizar el modo M, y en el modo M, esta imagen que viene a la derecha, se puede apreciar perfectamente si estamos ante a un paciente que está en condiciones adecuadas de contractilidad. Una fracción de acortamiento aproximada del 40%, que es un parámetro estandarizado ya y bastante trabajado en los adultos, es extrapolable, pero no 100% fiable con los parámetros por sí solos en ecografía para evaluar contractilidad en pediatría. Pero es un parámetro que, si nosotros hacemos algo rápido y queremos descartar que tengamos este factor alterado, esta es una herramienta muy útil, la fracción de acortamiento en modo M. En pediatría, generalmente este tipo de variables se utiliza mucho en modo M. Y otro que también se está analizando, pero tiene obviamente las dificultades técnicas que la representa, es la colapsabilidad de la vena cava y el diámetro de la vena cava de por sí. Ambos variables son predictoras bastante directas de la precarga del paciente, pero obviamente yo la mencioné aquí sobre todo porque no es tan adaptable o tan extrapolable como pasa en la edad adulta, pero es un parámetro más donde nosotros, si tenemos acceso, podemos utilizarla y nos puede dar información valiosa. Y por último, para mencionar, dentro de la tecnología que nosotros veníamos hablando de monitoreo no invasivo, la tecnología de espectroscopía de uso cercano, que es la tecnología NIRS, es la que, digamos, reúne o engloba la mayoría de todas las variables que nosotros analizamos anteriormente, porque analiza por espectroscopía dentro de los 30 milímetros de profundidad que tiene el sitio que estamos analizando, la saturación regional del sector donde está colocado el sensor. En general, se utilizan sensores somáticos que van colocados en alguno de los hemisferios cerebrales del paciente, en general se utiliza el dominante, y el otro sensor que se ubica generalmente en zonas donde haya flujo sanguíneo que sea significativo y de localización cercana a la piel para poder analizarlo. Entonces, un lugar que está ya bastante estandarizado es la ubicación a nivel renal. En fosa lumbar izquierda, derecha podemos tener la interposición del hígado. Entonces la fosa lumbar izquierda es un lugar adecuado donde podemos tener un sitio como el riñón que recibe 30% de la volemia minuto, nos puede permitir tener un análisis bastante acertado de la saturación regional visceral y poder analizarla de manera más próxima y más cercana. Entonces, en general, como dijimos, es un promedio de la saturación que podemos obtener en los diferentes sitios, tanto a nivel arterial como a nivel venoso, con donde puntos de corte de 67% o 65% en los sitios que estamos analizando, más o menos 10%, nos permite a nosotros saber que estamos en unas condiciones de volumen adecuadas, pero no solamente de volumen, sino también de saturación y de hemoglobina, que tenemos buen aporte de hemoglobina porque la sangre, la perfusión que nosotros tenemos está bien cargada de oxígeno, por lo que la tasa de extracción que nosotros tenemos no llega a caer por debajo de los puntos críticos, que son los que vemos acá en la pantalla. ¿Está? Entonces es un parámetro que de forma no invasiva nos permite a nosotros analizar de manera más global ese DO2 que a nosotros nos importa tanto mantener y dentro de los cuales la reanimación y dentro de los cuales el uso adecuado de volúmenes de diferentes características, pero en condiciones adecuadas, nos permite a nosotros modificarlo y analizarlo de manera completa. ¿Está? Bien. Población especial. Acá tenemos neonatos. Bien. Bueno, como dijimos anteriormente, otro aspecto que íbamos a hablar es sobre la población especial, principalmente el neonato, un mes, dos aspectos a hacer menciones diferenciales. Primero, sobre las soluciones de mantenimiento, y segundo, sobre el manejo ante una inestabilidad hemodinámica. Les acercamos este artículo que fue publicado en 2018, donde es un poco también interesante, sobre las actualizaciones sobre el manejo de los fluidos de los neonatos. Por un lado, tener en cuenta que los requerimientos hídricos, como dijimos anteriormente, son distintos. Como podemos observar, dependiendo de la edad postnatal, o sea, si tiene un día, 2 días, etc.,
Los requerimientos hídricos por día, o sea, mililitros, kilos, día, después hay que dividirlo en 24, va a cambiar dependiendo del paciente de término, o del paciente que es de bajo peso, menos de 2,5 kilos, de muy bajo peso, menos de 1,5, o de muy, muy bajo peso, menos de 1 kilogramo. Estos son los requerimientos hídricos dependiendo de estas asociaciones. O sea que son distintos a la tabla que vimos anteriormente en la población pediátrica mayor de 1 mes. Segundo, ¿qué solución utilizar? Lo que sí sabemos es que estos pacientes tienen más riesgo de hipoglicemia, de edad, y ni hablar si se asocian a otras comorbilidades, por lo tanto, hay que monitorizarla en estos pacientes. Segundo, en los pacientes no solamente en los neonatos, también en los lactantes que tienen menos peso, digamos, sabemos que son más sensibles a la deshidratación y a la sobrecarga, por lo tanto lo ideal es hacer infusiones por bombas de la hidratación. Y en tercer nivel, no existe un consenso actual sobre soluciones isotónicas a utilizar. O sea, anteriormente, generalmente, era muy frecuente utilizar también destroza al 5% para estos pacientes. Actualmente las nuevas guías también sugieren, en base a estudios recientes, es que se tiene que recomendar soluciones isotónicas y que contengan glucosa al 1 o al 2,5%. Porque nosotros sabemos que en estos pacientes hay riesgo de hipoglicemia, y también la hiperglicemia tiene sus consecuencias, lo dijimos antes, de asociar a hiperglicemia, hiponatremia, edema cerebral, edema pulmonar. O sea que irnos a los extremos no es bueno tampoco. Con respecto al manejo ante una inestabilidad hemodinámica, en estos pacientes también se recomienda o está demostrado que hay que utilizar inicialmente soluciones cristaloides, y dentro de ellas generalmente utilizar la solución salina. Y anteriormente, como dijimos, con respecto a las soluciones coloidales, era más frecuente que en este grupo poblacional se utilice la albúmina. Sin embargo, hay varios estudios donde demuestran que, como dijimos anteriormente, las soluciones sintéticas, inclusive en este grupo poblacional, si no tiene disfunción renal, serían seguras. Y al mismo tiempo, ¿por qué se dejó utilizar albúmina? Y es por el riesgo de infecciones a su utilización. El volumen también es el mismo, es de 10 a 20 mililitros kilo de los cristaloides. El tema es que hay que hacer una infusión más lenta. Obviamente que si el paciente está yocado y apura, uno lo apuraría, pero si no, lo ideal es hacer una infusión más lenta. Y con respecto a esto, es interesante, porque después le vamos a explicar un poco en profundidad por qué, recordar que el umbral de transfusión en los pacientes neonatales son distintos. Principalmente, como podemos observar en esta tabla, que es de la guía de Gran Bretaña de hematología, donde aporta que en los menores de 32 semanas, el umbral de transfusión, estamos hablando de la hemoglobina, va a depender de la edad postnatal, por ejemplo, el que tiene menos de 24 horas, y está asociado a ventilación mecánica, es de 12 miligramos, el que tiene oxígeno CPAP también es de 12, y el que no recibe oxígeno es de 10. O sea, el umbral es mucho más alto que en la población pediátrica en general. Y como podemos observar que recién a los 15 días, la hemoglobina, el umbral de hemoglobina es de 8,5. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen más de 32 semanas? Se ubican dentro de esta columna, dependiendo de la edad postnatal. Bueno, un poco el resumen de todo lo que vinimos hablando. Primero saber, o sea, tratar de anticiparnos, tratar de prepararnos ante el paciente quirúrgico. Obviamente que lo ideal es antes, desde el consultorio, podemos hacer algunas cosas, pero bueno, evaluar la edad del paciente, evaluar el tipo de cirugía que se va a realizar, los antecedentes o comorbilidades del paciente, el laboratorio, si es reciente o no, y los niveles de hemoglobina y hematocrito y el resto del laboratorio, obviamente, y si tiene algunos otros estudios. ¿Por qué decimos esto? Porque en un paciente que a lo mejor se va a operar una cirugía que tiene alto riesgo de sangrado y que viene con una anemia que no está estudiada, a lo mejor lo ideal es mejorarle eso antes de intervenirlo, excepto que apure la cirugía, obviamente. Y desde el intraquirúrgico, pensar siempre qué venóclisis le podríamos colocar, me refiero al diámetro, si es necesario los hemoderivados o no, el cálculo de la volemia y el cálculo de la máxima pérdida sanguínea permisible. Recordemos, la volemia, dependiendo de la edad del paciente, no es lo mismo. El recién nacido de término es de 90 mililitros kilo, el recién nacido a término hasta los 3 meses de 80 a 90 mililitros kilo, el que tiene más de 3 meses hasta los 2 años es de 70 a 80 mililitros kilo, y el paciente que supera los 2 años de 70 mililitros kilo. Respecto a la máxima pérdida sanguínea permisible, es interesante que tiene en cuenta dos aspectos. Primero, el volumen sanguíneo estimado, o sea, la volemia estimada, que es lo que vimos anteriormente, y segundo, el laboratorio que trae previo el paciente, y por otro lado, el hematocrito o hemoglobina mínima que nosotros vamos a tolerar, que como dijimos antes, va a depender de la edad y las comorbilidades del paciente.
Para este cálculo hay que hacer la volemia o el volumen sanguíneo estimado, que el cálculo lo vemos en el cuadro de arriba, por el hematocrito del paciente inicial menos el hematocrito mínimo aceptable, y todo esto dividido el hematocrito inicial del paciente. ¿Cuál es el hematocrito mínimo aceptable? Generalmente, como dijimos antes, es variable. Si uno toma solamente la edad de por sí, habitualmente uno tolera hasta 20 o 25, que es de 7 a 8 gramos por decilitro, que generalmente los lactantes para arriba, realmente hasta esta hemoglobina se puede llegar a tolerar. En aquellos pacientes, por ejemplo, neonatos, que dijimos antes, dependiendo de la edad y dependiendo del contexto, puede ser más alto el umbral, obviamente que el hematocrito va a ser menor. Este es un ejemplo del cálculo. Un niño de 6 años me pesa 25 kilogramos con 40 hematocrito inicial y el mínimo aceptable de 23, ahí está el cálculo donde nos da que la máxima pérdida sanguínea permitible es de 743 mililitros, cuando la volemia inicial era de 1750. El otro aspecto, el segundo, es monitorizar los pacientes de acuerdo a las pérdidas. Si nosotros sabemos que es una cirugía donde hay más riesgo de sangrado, obviamente ser más invasivo en la monitorización, como dijo anteriormente Juan. Tercero, hacer reemplazo correcto de las pérdidas sanguíneas según las consideraciones específicas. Y esto, como dijimos anteriormente, bueno, al principio de la charla, las dos causas principales de paros cardíacos asociados a, digamos, pacientes pediátricos en el intraoperatorio tenían que ver con las causas cardíacas, la hipovolemia y la hiperpotasemia secundarias a las transfusiones. O sea que es importante la fluidoterapia en mantenimiento e ir haciendo los aportes necesarios extra dependiendo de cómo evoluciona la cirugía. El otro aspecto es, como dijimos anteriormente, prevenir y tratar precozmente las complicaciones por la transfusión. Sabemos que los riesgos son la hipercalemia, la hipopotasemia, la hipotermia, y son todas esas cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta. El otro aspecto son las intervenciones farmacológicas que se pueden llegar a realizar para disminuir el sangrado, ya sea desde el preoperatorio o desde el intraoperatorio, por ejemplo, utilizar los antifirinolíticos. Y por último, también conocer que si bien uno va a ir haciendo laboratorio en estos pacientes cuando empiezan a sangrar, que hay limitaciones en los test que uno va a ir utilizando. Como resumen, recuerda que la fluidoterapia, como dijo Federico al principio, es un tratamiento médico, o sea que es importante qué darle y a qué dosis y cuándo utilizar. Segundo, que existen diferencias fisiológicas en el paciente pediátrico que hace que la hidratación sea distinta y que la monitorización, o sea, los diferentes aparatos que nosotros podemos utilizar, también son diferentes por las características del sistema cardiovascular del paciente. El rol del ayuno, recordar que hay nuevas guías donde se ha acortado las horas de ayuno. Las soluciones de mantenimiento a utilizar, la mayoría de las guías sugieren utilizar soluciones isotónicas, se puede discutir el aporte o no de glucosa, y recordar que las dos tasas en cuanto a cantidad es la de Holly y el Sega con el 421 versus las alemanas que 10 mililitros kilo hora. El manejo ante una inestabilidad hemodinámica en cualquier edad, se sigue sugiriendo inicialmente hacer cristaloides. La pregunta es si hacer solución fisiológica o Ringer lactato, generalmente dos aspectos a tener en cuenta en los pacientes pediátricos. Segundo, que el remifentanilo a veces, cuando uno lo diluye, la dilución habitual, que es 5 miligramos y 500 mililitros, a veces el volumen que le aportamos ya representa la cantidad total de mantenimiento. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta o restarlo a la cantidad total de mantenimiento a aportar al paciente. Y por otro lado, que si uno está aportándole mucho solución fisiológica, hay más riesgo de hacer acidosis hiperclorémica metabólica. Por lo tanto, en esos pacientes quizás podríamos preferir hacer una expansión con Ringer lactato y no seguir usando siempre solución fisiológica. Y tener en cuenta que los coloides, últimamente hay varios estudios donde demuestran que serían más seguros los sintéticos que los coloides humanos, y por lo tanto se pueden llegar a utilizar, no de forma inicial, sino cuando no responden a los cristaloides, y estar atento a si el paciente tiene una buena función renal o no, y todos los parámetros hemodinámicos, porque también podemos, obviamente, se va a ir titulando la dosis, por eso se va a ir haciendo de forma escalonada. Por otro aspecto, la monitorización de la terapia Con respecto a esto, siempre tener en cuenta o sea, no ir con todo el arsenal directo. Obviamente, nos basamos en lo que tenemos nosotros en la actividad cotidiana: presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación. Recuerden que la respuesta en general en los niños, en los pediátricos, la respuesta con taquicardia, si bien puede llevarnos nosotros a enmascarar, o la taquicardia que suelen tener, la frecuencia cardíaca más alta, suelen tener muchos pacientes pediátricos, nos puede nosotros llevar a confusiones en el momento de decir cuándo reponemos o qué valores tomamos para reposición, siempre evaluar tendencias, como digo. Y cuando estamos ante una hipotensión, generalmente puede ser que estemos llegando tarde. Entonces siempre estar presente,
tener presente esta variación en pediatría, sobre todo en edades tempranas, y ir avanzando en función de la demanda. Una vez que nosotros tenemos un cambio hemodinámico significativo que nosotros nos dice, bueno, necesitamos reponer, en un primer intento de reposición buscamos si tenemos respuesta o no tenemos respuesta. Tenemos oscilación de la presión de la onda prestimográfica, tenemos aumento de la frecuencia cardíaca, tenemos una ligera pérdida de presión arterial, bueno, perfecto, hacemos una primera reposición, la reposición fue exitosa, continuamos. Si tenemos una situación desfavorable, continúa el sangrado o continúa la hipotensión y demás, ante una segunda expansión, utilizar alguna otra variable como puede ser un ácido base. Tener un gas para saber si nosotros podemos continuar expandiendo, tenemos un laboratorio que nos permite a nosotros continuar con una expansión, o necesitamos utilizar hemoderivados. En ese caso, por eso, siempre tener a mano que todos son cristaloides. Hay pacientes donde necesitamos mantener ciertos valores críticos de hematocrito y hemoglobina, y en esos casos tal vez lo conveniente es tratar de ser un poco más rigurosos en el uso de cristaloides y echar mano a los hemoderivados cuando la situación lo amerite. ¿Está? E ir avanzando en función de eso. Si contamos con una vía central, siempre tener en cuenta la PVC con un catéter conectado a un set de arteria, que puede ser esterilizado, nos sirve a nosotros para tener esa variable y evaluar la variación. Lo mismo, oxímetros capilares en centros donde se hace pediatría, siempre hay, los Rainbow, los Radical 7, se puede pedir a neonatología. Con eso nosotros, eso tienen integrado, en todo viene integrado el análisis de la cuantitativo de la onda prestimográfica, con IBP, con IP, o con ambos, siempre alguno viene, y es un parámetro más que nosotros nos permite tomar conducta. Pero siempre hacerlo de forma rigurosa, y hablar si el paciente tiene comorbilidades mayores, falla renal crónica, algún síndrome hepático, alguna hepatopatía severa, cardiopatías de cualquier tipo, siempre ser rigurosos y buscando una respuesta. Y sobre todo, a modo de regla por ahí las expansiones, tratar de hacerlas activas. Lo que decía Luisina, tener en cuenta las diluciones que nosotros usamos, porque eso es volumen que implícitamente nosotros estamos infundiendo. Por eso siempre las llaves cerradas, y cuando nosotros tenemos que actuar, hacerlo de forma activa. Y una vez si no tuvimos respuesta, ver qué se puede modificar. Y si la tuvimos, continuar. ¿Está? Siempre hacerlo de forma activa, no dejar el suelo pasando o el ringer goteando, donde los volúmenes no se cuantifican, y generalmente se tiende a sobredosificar el paciente con volumen. ¿Está? Y como último, tener en cuenta que una población especial serían los neonatos, donde hay más riesgo de hipoglicemia y donde las tasas de infusión son diferentes, y que siempre está sugerido hacerlo una infusión por bomba, por lo que decía recién Juan. Bueno, acá les dejamos la bibliografía. Estos son todos la guía española sobre la fluidoterapia perioperatoria en el paciente pediátrico, y estas son las guías alemanas. Después, las que mostramos anteriormente sobre el manejo de fluidos en los neonatos, y esto lo que habló Juan sobre la monitorización en los pacientes, o sea, qué paciente sería respondedor a fluidos o no, cómo podemos monitorizarlo para ir viendo cómo va respondiendo a este tratamiento. Bueno, la charla ya finalizó, Federico. Si tienen alguna pregunta, ¿alguien? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla que dieron. La verdad, muy, muy buena, muy interesante, con muchas anotaciones para hacer. Y la verdad, gracias en serio por haber preparado esta charla. Muchísimas gracias a los dos, Luisina y Juani. La verdad, se nota que la tienen clara en estas cosas, así que muy, muy contentos de que podamos escucharlos. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la verdad que yo anoté varias, es un temón, pregunten lo que sea necesario y aprovechemos este momento para sacarnos dudas. Yo, la verdad, en cuanto a las 4 preguntas iniciales, lo que noté que en las 2 primeras somos casi 40 y fue dividido, casi fue un 50 y 50, y me llamó la atención porque se nota que no todos y hubiésemos tomado la misma decisión en las 2 primeras preguntas. No sé qué les pareció a ustedes, chicos. Sí, tal cual.
quizá esto tenga que ver con esto, digamos, ¿no? Porque si usamos una tasa, o sea, las soluciones isotónicas están sugeridas utilizar, pero las tasas hay una tendencia, por un lado, a utilizar la de Holiday y Segar, que son más restrictivas, y las guías alemanas, donde se le infunde más cantidad de volumen por hora. Quizá tenga que ver por eso también la respuesta. Sí, De siempre, la diferencia. siempre está sujeto es por ahí siempre repartido esto. En general, cuando uno trata empieza con un plan de hidratación, siempre es frecuente esto de sobrehidratar o de no saber qué volumen hacer o hasta dónde llegar. Entonces, por ahí esto queda claro, como para aclarar y que la tanta disparidad que hubo, como 50 y 50, que fueron parejas las respuestas, a ver en dónde estamos parados. Y aclarar toda el que estaba en lo correcto y el que no. Yo les pregunto una cosita. Por ejemplo, cuando uno hace la evaluación y comienza con de acuerdo al cuadro clínico, con la administración de volumen, uno dice, bueno, espera una cierta respuesta con los parámetros que ustedes dijeron, o por ahí de laboratorio, o lo que tenemos no invasivo de monitor. Vos no obtenés una respuesta adecuada y pasás directamente pasás a un vasopresor como ayuda. No tenés una vía central y lo tenés que hacer por una periférica. En esta población pediátrica, ¿qué recomiendan como dilución? ¿Es seguro pasarlo por una periférica, tener un acceso central, un vasopresor, Nora, Dopa, lo que sea en el momento? Su experiencia, ¿qué nos pueden aportar de eso? Mirá, en general, lo que se dice es que la dilución que comúnmente se usa para usar la Nora en infusión continua, salvo situaciones obviamente donde se necesiten dosis altas, es una ampolla en 500. Se quedan las 8 gamas mililitros. En general, para usar en vías periféricas, por una cuestión de seguridad, lo aconsejable es bajarlo a 2,5 microgramos mililitros. Entonces, bajar es una dilución a doble dilución de una jeringa de Nora, sacas 1 miligramo, lo llevas a 5, 1,5 centímetros, creo que tendré que hacer las cuentas, no me acuerdo, pero más o menos te queda como para hacer una dilución segura. Básicamente 2,5 microgramos mililitro es una dilución segura para poder usar en vías periféricas. De todas maneras, los vasopresores, siempre lo ideal es usarlo en accesos centrales, obviamente. Pero bueno. Bien. La realidad es que la mayoría de las veces, la mayoría de las cirugías que uno tiene, la mayoría son cirugías cortas, la mayoría son pacientes sanos, ¿bien? Y la mayoría son mayores de 1 mes. Y es raro que uno requiera en la práctica habitual utilizar vasopresores, más que todo hablando en las dosis que está hablando Juan, es cuando uno lo quiere más que todo como venoconstrictor. Claro. Cuando a lo mejor tiene una hipotensión porque está vasodilatado el paciente como consecuencia de las drogas anestésicas. Pero es raro que tengamos que llegar a ese punto. Muchas veces, por ejemplo, en el caso que nosotros utilizamos, el paciente que se nos había inestabilizado y que hasta que pudimos restablecer la volemia, porque los pacientes generalmente toleran más la anemia que la hipovolemia. Entonces, lo ideal es primero restablecer la volemia y después vemos si es necesario también pasarle transfusiones o no. Y hasta que llegaba todo eso, bueno, se le aportó los vasopresores, pero fue una dosis baja y por eso lo pasamos por periférica y lo habíamos diluido como. Aparte, ten en cuenta, Fede, que vos una dilución de esas características, para vos hacer una reanimación con vasopresores, en este caso fue necesario, pues fue puente para lograr la respuesta fluido, y bueno, la necesidad de hemoderivados. Te genera un volumen de infusión muy alto también. Entonces tenés que cuantificar dentro de la reanimación, sumarlo, porque para vos por ahí necesitas, para una respuesta adecuada, infundir en volúmenes altos por la misma preparación que te lleva la fórmula, ¿me entendés? Bien. Bárbaro, gracias. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguna pregunta, chicos? En cuanto al tranexámico, que lo nombraron, ¿lo utilizan en alguna cirugía como profilaxis o como ya establecido el sangrado? Mirá, el tranexámico es una droga bastante noble.
Hoy hay artículos, ya hay bibliografía que lo sugiere para uso profiláctico en cirugías que sean de moderado, o ni hablar de impacto, de moderado impacto, donde o sea, cirugías, por ejemplo, no sé, colectomías, bueno, nefrectomías, cirugías abiertas en su totalidad, usarlo de forma profiláctica, como decir el antibiótico, usar tranexámico. ¿Me entendés? Una carga de 10 miligramos kilo para todo el mundo. En general la dosis estándar 1 gramo. Y bueno, después si se necesita hacer mantenimiento, lo mismo. En pediatría, las dosis, si son menos de 6 meses, a 30 miligramos por kilo se puede usar como dosis máxima y hacer una infusión a 15 miligramos kilo hora de tranexámico. Ese es el esquema que se puede usar en pediatría. En general, el tranexámico obviamente se usa profiláctico, pero si vos tenés un evento mayor, como un sangrado que a vos te demanda hacer una reanimación de cualquier tipo, dentro de las 3 horas vos tenés margen para poder utilizar una infusión con tranexámico. Lo que sería una dosis de carga, por ejemplo. Obviamente, si la hemorragia te lo permite, también. En este caso, hay que saber que el tranexámico se infunde en por lo menos 10-15 minutos. Hay bibliografía que describe casos de hipotensión. Lo que está la evidencia es más fuerte con respecto a los efectos centrales en la infusión en alta velocidad, convulsiones y demás relacionadas con tranexámico, pero no tanto la hipotensión, pero hay reportes que en infusiones rápidas podés tener casos de hipotensión con tranexámico. Bien, buenísimo. ¿A alguno se le ocurrió alguna pregunta? Yo voy a hacer una más para liberar a los chicos. Pero bueno, cuando uno va a buscar a los pacientes para traerlos, que vamos a NEO o vamos a la sala o a UTI, que bueno, tienen bastantes cosas y algunos, como dicen ustedes, tienen ya, sobre todo algunos neonatos o más chiquitos que vienen ya que están con alimentación, con nutrición parenteral y con soluciones glucosadas, como vos decías, Luisina. Digamos, continuamos con todo, no se saca nada. Uno tiene la tendencia de decir, bueno, no, sacale todo, que lo llevamos con el solito solo colgado. ¿Qué hacemos con todo eso? No, generalmente se le sigue manteniendo la infusión de base, o sea, muchas veces lo van ajustando dependiendo de las glicemias capilares que presenta el paciente. Entonces, realmente hay que mantenerle lo que le están pasando, la infusión de base. Bien. Por lo menos nosotros, sí. Y bueno, si tiene nutrición parenteral, también. También. Bien. Sí, porque hay más riesgo de hipoglicemia al suspenderlo, entonces se recomienda seguir continuándolo. Y aparte se pierde, una vez que está desconectado se pierde y hay que descartarlo. Son 2 cosas aparte. Bien. Nadie lo hace, Fede, es así. Nadie lo hace. Sí. No, por eso. Porque bueno, ella se NEO, nosotros nadie lo hace. Cuando uno va a buscar los pacientes, que lo tenés que trasladar, le sacamos todo, es así. Bueno, sacale todo, porque empezá a colgar bombas de un lado, no tiene la camilla que tenía un solo palito y empezá a juntar cosas tal cual, una arriba de la otra, y vas dejando cosas, y bueno, por ahí, digamos, que tenga un significado, bueno, si no, todo esto hay que llevarlo por tal y tal motivo. Sí. Es así. Bien. Sí. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, la verdad que les agradecemos, súper buenísima la charla, dejaron un montón de conceptos y bibliografía, y bueno, la charla también va a quedar grabada para poder volver a verla, y bueno, le agradecemos también al Hospital Vilela la participación en el curso, y bueno, nos queda un solo módulo más este año, y que va a ser durante este mes seguramente. Así que bueno, muchísimas gracias Luisina y Juani. Gracias a vos, Fede, gracias a todos los que se conectaron hoy viernes tarde, así que les agradezco mucho la presencia. Y gracias a todos por estar en la charla. ¿Sí? Buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego a todos. Adiós, gracias a todos. Hasta luego. Saludos. Gracias. Felicitaciones. Como dice.